¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Muy bien, buenas tardes. Hoy comenzamos con el webinar número 21 con el tema Productos médicos de un solo uso, responsabilidad profesional. Hoy tenemos el honor de tener a la farmacéutica Claudia Alejandra Lugea, quien es docente de esterilización por la Fundación Garrahan Anmat desde el 2006 a la actualidad. Disertante en congresos nacionales e internacionales, farmacéutica recibida de la UBA, tiene posgrado en marketing en la Universidad de San Andrés, becas nacionales e internacionales a Lombardía, Italia, asesora en la Comisión de Normalización del Ministerio de Defensa, farmacéutica clínica, docente en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y docente invitada en colegios Champagnat y ILSE Nacional de Buenos Aires en la orientación vocacional. Realmente un honor tenerte, Claudia. El tema es interesantísimo, ya estuvimos charlando algo previamente. Te agradecemos muchísimo tu participación y poder compartir toda tu experiencia. Así que te agradecemos muchísimo. Esta charla va a ser subida al sitio de YouTube de la Electromedic, así que posteriormente van a poder rever la charla. Las preguntas que tengan posteriormente las pueden ir cargando en el chat, que Claudia las va a responder muy gentilmente. Muchas gracias, Claudia, todo tuyo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Espero que me escuchen bien. Gracias, Norma, por tu presentación, a Maggie Veronesi por la invitación y a la Sociedad Argentina de Kinesiología Cardiorrespiratoria, a todos los que están presentes, a todo el equipo de salud. Este tema que me convoca, que son los productos médicos, bueno, yo les voy a comentar mi experiencia como profesional, o sea, no desde el punto de vista de la ANMAT donde trabajo, sino propio personal, la experiencia que he tenido como farmacéutica, como hija de paciente cardíaco que ha sido operado de bypass y todo lo que he recaudado en los trabajos donde me desempeñé, que son los hospitales, el Hospital Naval Pedro Mayo, el Hospital Militar, el Rivadavia como farmacéutica de guardia, y la docencia por Fundación Garrahan, como les dijo Norma, capacitando a los técnicos y a los auxiliares de esterilización. La responsabilidad que tenemos todos y que tienen especialmente ustedes, los kinesiólogos, con toda la parte cardiorrespiratoria en base a los productos médicos que tienen en sus manos. Yo siempre lo que les quiero comentar es que lo que deseo después de esto, de este webinar, es el trabajo en equipo, mancomunado, desde a nivel de república, porque sé que hay muchos de las provincias que están escuchando. Acabo de venir de Salta, del Congreso de FUDESA, que es la Fundación para el Desarrollo de la Esterilización en Argentina. Presenté un trabajo sobre un desinfectante de uso domiciliario tóxico, que se sigue usando, comercializando en la Argentina y está prohibido tanto por la ANMAT como por los entes reguladores extranjeros. Tuvimos una intoxicación en mi familia y por lo tanto presenté esta denuncia policial para evitar daños mayores. Eso es lo que queremos siempre. O sea, lo fundamental es el tiempo de acción, el timing en el que se actúa. Bueno. Aquí les comento, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que muchos la conocen, más ahora con el tema de la pandemia, es una agencia reguladora encargada de registrar, fiscalizar, controlar, vigilar los productos para la salud que se produzcan, distribuyan y comercialicen en la República Argentina. La ANMAT, como ustedes saben, está en la Avenida de Mayo y tiene sus sedes tanto en la Avenida Belgrano, como en Alsina y en la Avenida Caseros. O sea, cada sede le corresponde a una administración, o sea, una subadministración distinta. Claro, fíjate si ya... Un segundito que estamos admitiendo y ya pasamos a la nueva. Está bien.
¿Vos estás admitiendo, Clau? Sí, estamos algunos ingresando. Bueno, Yo te admito, quédate comentando... tranquila, Ahí está, Claudia, les voy... yo te admito. Bueno, les voy comentando de las funciones de cada organismo, o sea, lo que es la ANMAT en sus diferentes organismos, que son la Administración de Productos Médicos, el INAME y el INAL. La ANMAT fue creada en 1992 como organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, y ustedes saben que depende del Ministerio de Salud de la Nación. Posee jurisdicción nacional y el objetivo principal es garantizar que los medicamentos, alimentos y los productos médicos a disposición de la población sean eficaces, seguros y de calidad. Quiero agradecer también, hablando de calidad, a la empresa Electromedic, que está presente, porque bueno, justamente los productos que elegimos en nuestro accionar son siempre productos seguros y eficaces y de calidad. Y esta calidad justamente se representa por la estadía en el mercado. El INAL, que es el Instituto Nacional de Alimentos, controla, monitorea la seguridad y calidad, como le dije, de los alimentos, el INAME de los medicamentos, pero no solo de los productos terminados, sino también de los IFAs, que son los principios activos farmacéuticos. Y el Instituto Nacional de Productos Médicos controla y monitorea lo que nos está ocupando ahora, la seguridad, calidad y eficacia de los productos médicos y los productos para diagnóstico de uso in vitro. En base al Ministerio de Defensa, donde también me desempeño y soy asesora en la Comisión de Normalización, la función de los farmacéuticos y nuestro coordinador en base a estas normas, y lo que les quiero aclarar, que todos tienen acceso al Ministerio de Defensa, pues es de acceso público. Entonces pueden buscar en el link de MINDEF y las diferentes normas que hay. Una de ellas, por ejemplo, de antisépticos y desinfectantes de uso hospitalario. Así tienen acceso a todas las normas publicadas, y han sido de mucha utilidad, como ustedes saben, por ejemplo, para la construcción de lo que era la confección de todo el material quirúrgico. Las consultas fueron muchísimas porque nos consultaban cómo confeccionar toda la ropa quirúrgica, barbijos, botas, etc. Así que nosotros comenzamos una comisión que afortunadamente así nos conocimos con Maggie. Hoy la constituimos 254 profesionales. Imagínense lo que fue la pandemia, porque todos los días de los 2 años que llevamos de casi de pandemia, continuamente nos hacíamos consultas, o por falta de stock de medicamentos, falta de suministros, problemas de calidad, pero continuamente en esa comisión la constituimos médicos, farmacéuticos, kinesiólogos, enfermeros en control de infecciones, licenciados en enfermería, instrumentadoras, así que esta comisión fue creciendo en base a una investigación que hicimos. La primera oportunidad que se nos presentó es observar sobre los antisépticos. Lo que veíamos, y les comento acá, por eso esta norma del Ministerio de Defensa acota la norma del ANMAT y publica que en lo que es la adquisición de un antiséptico debe adquirirse un medicamento, porque un antiséptico tiene actividad terapéutica. Lo que habíamos observado era que en un registro de un antiséptico, en la parte numérica, se basaban en una concentración de un producto que era al 2%, pero se partía de una solución al 20%. Quiero que esto lo entiendan. Si ustedes parten de algo al 20%, toman el 2%, llega a una concentración final de un 0,4%. Entonces, ¿qué pasa? El ANMAT había sacado una disposición por el cual la clorexidina se usaba como conservante en los cosméticos hasta un 0,3%. Quiere decir que si ya es un 0,4%, eso es un medicamento. Y en realidad lo que se buscaba era de un 4%. Entonces estamos por debajo de la concentración deseada. Por eso es lo que justamente un grupo de profesionales se dedicó a investigar estos registros, a presentárselo en esa oportunidad al doctor Chiale, que era el administrador del ANMAT, y bueno, y él trabajó mucho sobre esto, a corregirlo, porque todo esto se basa en correcciones posteriores. Se analizó en la Facultad de Farmacia y Bioquímica y se veía que en realidad coincidían esos números que nosotros habíamos obtenido con las concentraciones analíticas. O sea, fíjense lo importante, como yo digo, donde todos debemos controlar y mirar qué tenemos en nuestra mano.
En el caso de Electromedic, yo busqué, el producto médico es el 1136, o sea, el producto médico va a ser el 1136-54, 53, 21, o sea, el número de registro, de habilitación de la empresa, que es el número de registro, es el 1136, pero después cada producto médico va a ser el número que le sigue a la derecha. ¿Entienden cómo es? O sea, se habilita la empresa como un número y todos los registros de los productos son los guiones sucesivos, pero que pertenecen a ese fabricante. En este caso tenemos un bioingeniero como responsable, y yo lo que les quería comentar, que en lo que es industria, previo a mi desempeño en el ANMAT, trabajé como directora técnica de Igaltex, una empresa de gasas. O sea que imagínense otro producto médico y la importancia que tiene una gasa, que era clase 1 o clase 2, dentro de la categorización, de acuerdo a si es estéril o no estéril. La gasa tiene que tener cumplimiento según farmacopea, o sea que se hacían todos los testeos de pH, hidrofilidad, cenizas. Es muy importante en una herida la cantidad de cenizas. A veces uno no conoce, pero un problema de cantidad de cenizas puede llevar a un problema posterior en una herida. O sea, la función del director técnico es, además de lograr la habilitación, los registros, los cambios de dirección técnico, cumplimiento de las normas, es todo lo que tiene que ver con la calidad y con la garantía de la calidad de los productos, para lo cual somos responsables de todo lo que estamos entregando en el mercado. Y en base a eso, ahí actúa un poco el marketing, que es adaptarse a las necesidades del cliente. O sea, si el cliente, como pasaba en ese momento, quería que por cantidad de proveedores le entregáramos en una hora determinada, bueno, justamente era lo que teníamos que respetar. O, como pasaba mejor en el Garrahan, si esas bolsas cristales donde es la pieza de gasa se mojaban, había que entregárselo con doble bolsa para que evidentemente no tuvieran problemas. Me pasó en una oportunidad, fíjense lo que es el Hospital Alemán hoy, hubo un congreso hace poco sobre hospitales, desde la Asociación de Arquitectos Hospitalarios, que es una maravilla lo que están construyendo por calle Juncal. En ese momento, como yo vivo muy cerca del Hospital Alemán, del Hospital del Sanatorio Anchorena y el resto de los hospitales en la Comuna 2, pasé por la parte de atrás del hospital y veía que el proveedor bajaba esa bolsa de gasa y la apoyaba sobre la vereda. Entonces, como justo conozco a la directora técnica de esa empresa, le avisé, también le avisé a la jefa del hospital, pero que debían controlar la entrega de los materiales, porque una bolsa puede llegar a estar rota y ahí tenemos problemas. ¿Entienden? Por eso le digo que el control es todo. La logística, la entrega, los reclamos de los clientes y sobre todo el profesional médico. Por eso es fundamental que desde kinesiología o desde el sector de farmacia tengamos el contacto con los médicos, con los cirujanos y con cada uno de los que usan los productos médicos. Así me pasaba en la Fundación Favaloro, que hablaba con el doctor Dulbeco, el cirujano. No todos tenemos la suerte de tener el acceso a los cirujanos en forma fácil, pero le preguntaba si con los apósitos que le estábamos proveyendo en ese momento en Igaltex tenía problemas. Y me dijo que sí, que justamente la cola de esos apósitos se salía fácilmente. Entonces, cuando él tenía que sacar, hacía un trasplante y tenía que sacar el órgano, se descosía la cola de la pieza de gasa. Entonces, bueno, todo eso se va mejorando, pero todo es el día a día, el estar en contacto con los usuarios, con los pacientes, con los profesionales de salud, y en el caso de ustedes les recomiendo que se acerquen a farmacia y a esterilización. Siempre hay un jefe en el sector farmacia y un jefe en esterilización que es un especialista en esterilización. Entonces, de esta manera van a conocer más sobre los productos que están recibiendo. ¿Ok? Bueno, ahí lo que vemos son los objetivos post-pandemia y cuáles son. Fortalecer el rol de los entes reguladores en todo lo concerniente a normalización, adjudicación, vigilancia, post-comercialización, y optimizar las herramientas para garantizar la seguridad de los productos, agilizar los procesos de evaluación para acceso seguro de productos y de las nuevas tecnologías. Hoy por hoy ustedes saben que, bueno, que todo esto con la nueva tecnología, que vamos a hablar de la tecnología 3D, los productos 1 a 1, todo esto está cambiando en una forma vertiginosa. Los comités de infectología con participación de los decisores en seguridad de pacientes y la participación, como nos pasó, en comisiones de salud, en el Senado de la Nación y en diputados, en lo que es proyectos en políticas públicas.
Esto es fundamental porque, bueno, el caso mío es que participé, sí, en el de telemedicina, invitada por un abogado, y realmente todo lo que podemos hacer desde todos los organismos. Y trabajar, por supuesto, con todas las entidades reguladoras, sea Anvisa, INVIMA, o sea, Anvisa para Brasil, INVIMA para Colombia, con la FDA, la FDA, la OPS, hemos trabajado muchísimo durante toda la pandemia con la doctora Roses, que está a cargo de la OPS y es asesora de presidencia. Entonces, bueno, generalmente la suerte de poder hablar otros idiomas me facilitó comunicarme más fácilmente, y hasta cuando tuve que trabajar en tecnovigilancia, como ustedes recuerdan, con los implantes mamarios franceses. ¿Se acuerdan que tuvimos el problema acá en la Argentina y en el mundo? Lo que cambió fue la fórmula de esos implantes, y en las pacientes, bueno, algunos explotaron, porque era la expresión, o sea, sus componentes fueron al torrente sanguíneo, y ahí tuve que, bueno, acudir al importador y directamente hablar con la empresa francesa, que era Polyimplant Protest. Apenas comencé a trabajar en la parte de tecnovigilancia, también recuerdan, algunos no sé si conocieron, era el caso de las guías de bomba de Hospira. Eran fabricadas en Puerto Rico, y esto también es para aclararles. O sea, ustedes tienen un fabricante o un importador, que es el que le va a figurar en el rótulo, y como les dije, el número SDPM, y el director técnico, que en este caso de Electromédica es un bioingeniero, y si es un producto estéril será un farmacéutico o otra especialidad. También hay bioquímicos para reactivos de diagnóstico. Entonces, lo que hay que acudir, como les digo yo, al director técnico. Y en ese caso de Hospira, yo recién ingresaba a la ANMAT, ya el fin de semana anterior a que empezara a trabajar me avisan que había un problema y que los sets de bombas tenían un Easy Open. El Easy Open es la apertura del material plástico. O sea, fíjense que eran agujeritos en el sellado. Los farmacéuticos fueron los que empezaron a reclamar, y en el caso del Fleni, el doctor Pizarro, farmacéutico, mandó a cultivar. Entonces lo que veía era que sí, que había un posible desarrollo microbiano, que podían esos microorganismos entrar por los orificios del empaque. Enseguida actuó la administración nacional de la ANMAT, y lo que se puso en contacto es con el director técnico. Vago importaba esos productos por Hospira y se modificó el packaging. O sea, lo que se resolvió es colocarle una doble bolsa. Entonces el laboratorio dejó de ser un importador para ser un fabricante. ¿Entienden? O sea, ya el producto se modificó, y eso es lo que yo les quiero aclarar. Que un producto, que vamos a hablar de reuso o reesterilización, donde el reuso ustedes saben que es usar varias veces, y un proceso de reesterilización, la central de esterilización pasa a ser como una fábrica, y el farmacéutico, junto con el director médico de la institución, va a ser el responsable de reprocesar ese producto, ya sea en este caso, que es un producto en una central de esterilización de un hospital, o en una fábrica, un producto médico al cual van a modificar su empaque del producto original. ¿Está claro? Bueno, en todo lo que yo les hablaba de innovación es lo que se viene cada vez más, la telemedicina, como ustedes saben, todos los productos 3D, que son los productos médicos fabricados por tecnología 3D, hemos empezado en toda la parte de la pandemia con las máscaras faciales, y imagínense la importancia de lo que es todo en cirugía cardiovascular y traumatología. Ha pasado con pacientes que han tenido la explosión de una bomba en países remotos como es Arabia Saudita, y bueno, gracias a esta tecnología se pueden reproducir y tener herramientas para las cirugías. O sea, lo que se abarata es, o sea, se ahorran tiempos y se abarata muchísimo en stock y en urgencia de procedimientos. Y el innovare, como decía justamente el director, el colega farmacéutico, ahora que está el congreso también de la industria bioquímico-farmacéutica, que innovare viene del latín, o sea, renovar, y de esa palabra también viene el inglés, porque es sobre, o sea, es producir nuevos productos, ¿no? Y a eso es donde se apunta, o sea, lo que se buscan son procesos de registro y mucho más rápidos, y productos nuevos, la innovación en todo. La pandemia
nos tiene que haber dejado justamente oportunidades, ¿no? Son los próximos desafíos, estos productos innovadores, la agilidad de los estudios, los resultados, identificar las oportunidades y necesidades del mercado. Como les dije, todo esto, si bien es parte del marketing, es parte de la oportunidad, ver cuáles son los desafíos que tenemos que tener. Y la palabra deriva del Japón, justamente una palabra japonesa, que tenemos peligro y oportunidad, ambas compuestas significan crisis. O sea que esta palabra crisis realmente nos dio un montón de oportunidades de unirnos, de salir adelante y de solucionar problemas y conocernos, porque fíjense que, bueno, que esta posibilidad que tenemos ahora a través de este webinar. El reuso, es lo que habíamos hablado. O sea, la historia nos remonta a los materiales en las prácticas médicas, eran, como ustedes recuerdan, mayormente de metal o de vidrio. Ayer tuve la oportunidad justo de conocer al presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía, y él me decía que había guardado sus jeringas de vidrio, como ustedes recordarán, o antes las gasas que venían todas juntas en un envase metálico. Hoy por hoy vienen separadas, una a una, para conservar la esterilidad, porque una vez que un envase es abierto, pierde la esterilidad todo. Y todo esto, ¿cómo se reconvirtió? Con la aparición de los plásticos, que era lo que decíamos. Y justamente el polipropileno, las siliconas, el PVC, que es el cloruro de polivinilo. Ahí también les quería aclarar, en los packaging van a observar que dicen látex free, o libre del DEF, que son los derivados que están prohibidos, justamente los phtalatos. Entonces, todo esto ustedes tienen que interpretarlo y saber cuando tienen un 2 tachado, o sea que el producto no se puede reesterilizar, y dice un solo uso, ¿no? Only use, que es un producto médico de un solo uso. También van a tener un simbolito que se refiere al tipo de esterilización. Ustedes saben que los métodos de esterilización pueden ser por óxido de etileno, como agente esterilizante, que es un gas, el vapor, la estufa, el formaldehído, el Sterrat, que es el caso del peróxido de hidrógeno, y la radiación gamma. Entre todas las cosas que, bueno, que también les iba a comentar, fui directora técnica de una empresa de golosinas, de Felford, y en ese momento hasta los alfajores se pensaban esterilizar por radiación gamma. Ustedes saben que la radiación gamma se utiliza muchísimo, como es para el caso de los alimentos para mascotas, las salchichas. He tenido en ese momento contacto con Ionix, la empresa de radiación gamma, y es otro tipo de esterilización. El problema es que si un producto ha sido esterilizado por radiación gamma, después no se puede esterilizar por un método distinto, como es el óxido de etileno. Con todos estos plásticos, después se producen cambios físico-químicos, entonces se pueden alterar, rajar, y así cuando los reusemos nos pueden producir daños en el paciente. Acá les quiero comentar también, y en este caso es un caso personal que me tocó. Mi padre hace más o menos 25 años, vivía el doctor Favaloro, fue operado en la fundación. Primero, bueno, lo que había tenido era un infarto masivo de miocardio, salió del infarto, lo atendieron en el Hospital Rivadavia, y después en la Fundación Favaloro decidieron hacerle los bypass. El problema, yo había hecho una pasantía en la fundación, así que conocía bien la cantidad de cirugías que se hacían en ese momento, y a él lo operan, sale bien de la cirugía, pero se hacen 3 cirugías más posteriores a la cirugía principal. O sea, le hacían una placa de pulmón y veían la placa blanca. La placa significaba que la pleura estaba con sangre, todo sangre. ¿Debido a qué? Cuando voy a la Fundación Favaloro a hablar con el bioquímico, nos habían pedido 76 dadores de sangre. Imagínense de un día para el otro conseguir 76, porque eran las unidades formadoras de plaqueta. Entonces lo veo al bioquímico, le digo, ¿a qué se ve tanta cantidad de dadores? Me dice, su padre debe haber tenido tuberculosis. Entonces le digo, no, mi papá no tuvo tuberculosis, este problema es el óxido de etileno. O sea, por eso yo lo que les digo es eso. Los pacientes hoy por hoy también son conocedores, los familiares, y bueno, y todos sabemos que en esa época de lo que llamaban los sanatorios la epidemia de sangre, o sea, un material que por necesidad de cirugía necesitaba usarlo en forma inmediata,
lo que iban a tener problema era con el óxido etileno. O sea, una cirugía podía salir bien, pero el paciente, hasta hubo casos de muertes, por el sangrado pleural. Bueno, fundamentalmente lo que terminó esto es que Favaloro se lo encuentra a su cirujano Adulbeco en la sala, en el vestuario, le expresa lo que tenía el paciente y le dijo que le pusiera Tisucol, o sea, que le pegara la pleura, y fue la forma en que se resolvió este tema. Pero la verdad, bueno, todo terminó favorablemente. Entonces el dispositivo, dijimos, previsto para usar en un solo paciente durante un procedimiento y luego ser desechado. Hoy por hoy, lo hablamos con Pizarro del CEMIC, cada vez más se van a rehusar los productos médicos, o por falta de stock, o porque los productos son importados, entonces muchos no nos llegan. Y además, lo que me decía él, ustedes saben que muchas obras sociales o prepagos, en lo que es instrumental quirúrgico, abonan 1/3, vieron que ellos tienen modulado, entonces actúan de acuerdo a los módulos de la cirugía y deciden abonar 1/3 de ese material. O sea, ya están considerando que el producto médico ha sido reesterilizado 3 veces. Y no hay forma de defenderse ante eso. Así que el problema es eso, cuando es un tema de costos, de eliminación de residuos, o sea, todo lo que tenemos que evaluar cuando se decide si reusar o no reusar un producto médico. Acá, como les expliqué, en la zona en que vivo, es una zona de hospitales y sanatorios, así que me cruzo continuamente con médicos. Ayer me crucé con el doctor Cabuso, es el anestesiólogo del Hospital Alemán, y él me decía, las máscaras laringias se pueden reusar hasta 120 veces, pero un tubo corrugado no. Y es lo que yo siempre trato de ver, o sea, hablar con los usuarios, con el anestesiólogo, con los kinesiólogos, con el cirujano, y ver su opinión sobre qué resultados tienen en las cirugías, ¿no? No está diseñado y fabricado para que se reprocese en otro paciente. O sea, lo que establece la ANMAT es que si el producto es de un solo uso, eso es lo que se debe respetar y no se debe reusar o reesterilizar. ¿Y quién es el responsable de todo esto? Todos, el equipo. Porque si bien va a ser para el Ministerio de Salud el jefe de esterilización y el director médico, cuando existe, ustedes saben, un juicio, se empieza a investigar todo el que ha manipulado y ha intervenido en el uso de ese producto médico. Los movimientos ecologistas, por aumento de los productos de descarte y necesidad de ahorro, bueno, devienen a eso, a la posibilidad de reuso. Y el DMD, los dispositivos médicos descartables para ser usados en un paciente en un procedimiento. Ahí está. Bueno. Y el dispositivo abierto, que es la duda de ustedes a veces, un dispositivo abierto, o qué es lo que determina, que lo han hablado con mi colega, con Rosana Bromberg, y han tenido la duda, o sea, qué es lo que determina el vencimiento de un producto. El producto médico en sí, o sea, los estudios tanto en medicamentos, ustedes saben que se hace la estabilidad normal y la estabilidad acelerada para determinar la fecha de vencimiento de un medicamento, y es la pregunta de siempre. ¿Un medicamento vencido se puede usar? No. ¿Un producto médico vencido se puede usar? No. Porque la fecha la determina justamente el producto médico en sí y las características de los plásticos, por eso se hacen esas pruebas. Y si el envase ha sido abierto, por eso dice que, bueno, que no se debe usar, se puede reesterilizar de acuerdo a la condición que tiene el fabricante. Pero eso es fundamental que sepan respecto a la fecha de vencimiento que lo define el propio producto médico. La reesterilización por la FDA, que es la aplicación de un proceso destinado a remover toda forma de vida microbiana de un dispositivo médico que ha sido esterilizado. Y ahí, bueno, Rosana les hablaba que es como una batalla, o sea que ustedes saben que es una cantidad logarítmica lo que define una esterilización, y que bueno, que siempre microorganismos quedan. Por eso no se habla de un producto totalmente libre de microorganismos, ¿no?
El reuso, por eso a veces pasa que un paciente puede presentar un chucho debido a los piretógenos, a las endotoxinas, lo que queda en el material. El reuso es definido como el uso de un dispositivo más veces que la especificidad del fabricante en el rótulo. Y está precedida, por supuesto, por el reprocesamiento, que incluye todas las etapas. O sea, la descontaminación se hace en el lugar de uso y el resto de los procesos en la central de esterilización. Reprocesar ha sido diseñado y rotulado para un solo uso, por eso les dije lo del single use. ¿Y qué pasa cuando un producto ilegítimo, un tercerista lo reesteriliza o lo esteriliza por primera vez? También hemos encontrado muchísimos productos ilegítimos en el mercado. Ahí me ha tocado dar una charla en Córdoba, en la Universidad Católica, y justo otro disertante era un tercerista, o sea, justamente un profesional farmacéutico que esterilizaba para terceros. Pero ¿qué ocurre con la cantidad de productos ilegítimos que hay en el mercado? Todo eso se debe reglamentar. Y esto es muy importante y es la base de todo, de Spalding, que está en Pensilvania, y él clasificó los productos críticos, los semicríticos y los no críticos. Entonces van a tener los críticos, los que entran en contacto con tejido estéril, el sistema vascular o equipamiento a través de los cuales fluye sangre, como es el instrumental quirúrgico, los catéteres vasculares, los stents, o sea, todo lo que tiene contacto con tejido estéril. Y estos elementos deben ser sometidos a una limpieza previa, adecuada y segura, y luego esterilizados antes de un uso. O sea, vamos a tener para los críticos esterilización, para los semicríticos, los que entran en contacto con mucosas intactas, o piel intacta, por ejemplo, un endoscopio de fibra óptica flexible, sondas vaginales, equipos de terapia respiratoria. Y estos elementos requieren una limpieza previa adecuada y como mínimo desinfección de alto nivel, que es lo que ustedes conocen como los DAN, los desinfectantes de alto nivel. Ahí es todo otro tema también, y debemos estudiar y analizar cuáles son los desinfectantes en uso. Y después está el tema que yo les hablo siempre, el tema legal que nos acompaña. O sea, en el artículo 84 del Código Penal, ahí está el Código Penal, ¿qué es lo que nos dice? Que será reprimido con prisión de 6 meses a 5 años e inhabilitación especial, en su caso por 5 a 10 años, el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión, de la profesión o inobservancia de los reglamentos o los deberes de su cargo, causare la muerte a otro. O sea, fíjense lo que habla, una prisión de 6 meses a 5 años y una inhabilitación de 5 a 10 años. Así que en esto es lo que nos tenemos que basar, y cuando tenemos algo que vemos, yo ahora estoy haciendo un curso de seguridad de paciente del UDAONDO, que es un curso anual, y es lo que se le dice los cirujanos más grandes a los residentes. O sea, cuando ustedes ven algo que no debe ser, o que hubo un error, una equivocación, es quienes tienen que hablar, porque justamente la prevención está en eso, en advertir los errores. Bueno, estos son los auxiliares y los técnicos que trabajan en esterilización, a quienes desde la Fundación Garrahan los capacitamos. Todo esto es es un programa del Ministerio de Salud de Nación y es a nivel país. Yo les quería, para que no se me pase también, hablar de estas centrales de esterilización que habló Rosana, y es la resolución ministerial, la 1067 del 2019, en base a lo cual se trabajó muchísimo desde el farmacéutico para establecer las directrices que tienen estas centrales de esterilización. Y bueno, donde todo el personal continuamente se está capacitando. Estuvieron todos ahora en el Congreso de FUDESA, presentaron trabajos, y lo importante es ver, que a mí realmente eso me conmueve, porque me se acercó por ejemplo, una persona de limpieza, una chica joven del Hospital Alemán, y muy feliz. Lo que me comentó es que ya era un auxiliar en esterilización. O sea, las posibilidades laborales que existen, y lo que yo siempre les ofrezco, y sobre todo se los ofrezco abiertamente al personal del interior del país, es que vengan, que pueden venir, como me pasó con auxiliares y técnicos de esterilización de Junín, provincia de Buenos Aires, pero que vengan por un día y que hagan un recorrido. Entonces, en ese momento yo les ofrecí que fueran al Garrahan, a la central de esterilización, al Sanatorio Anchorena, al Hospital Británico, pero es lo que siempre se hace en la industria.
O sea, el benchmarking, compararse con el otro y ver cómo trabaja el otro. Y no solo acá, sino también afuera, el que tenga oportunidad de traer los conocimientos del exterior. O sea, el contacto es continuo. Con estos congresos yo di 3 charlas invitadas por las enfermeras en control de infecciones de Paraguay, pero realmente cuando uno tiene una oportunidad de conocer un hospital de otro país, traerlo acá y difundirlo. Me llamó la atención el hospital de niños, el Gosh, que es el hospital pediátrico de Londres, que es como si fuera nuestro Garrahan, ver en todas en las paredes, ellos cómo difunden contra la no violencia. Pero, o sea, cómo trabajan en otros países y donde podemos adquirir esa cultura del trabajo en equipo y de tratarnos con respeto unos a otros. Aquí en la foto a la derecha ven el Hospital San Bernardo, el director del hospital, y estos son los alumnos de la carrera de auxiliares y técnicos en esterilización. Bueno, donde están haciendo todas las tareas que corresponden, de la limpieza, la desinfección, el acondicionamiento, que no hemos hablado acá, pero es un tema muy importante todo lo que abarca el material de empaque en los productos médicos. Que ustedes justamente esos materiales también sean controlados y que le den seguridad. Saben que me habían planteado en esterilización, por ejemplo, un testigo, porque todo esto acompaña, como ya vieron, los indicadores químicos, los biológicos, los físicos, la validación de los autoclaves, todos los procesos, que todo tiene que estar registrado, y lo importante si uno va a reprocesar o no un producto es la trazabilidad. Lo que se tienen son matrices de trazabilidad donde ustedes deben colocar en qué paciente se usó, y después se analizan los problemas, o sea, si se ha roto un mandril y se perforó un intestino, o si hubo una infección recurrente en pacientes, entonces a qué se debió y qué problemas hubo. Estos son los trabajos que yo les presento, que son parte de la pandemia, donde presentamos tanto en SADIP, que es el Congreso de Infectología Pediátrica, como en FUDESA, guías para la compra segura de productos. A ver. Elaborar guías de compra segura de insumos farmacéuticos a fin de garantizar su legitimidad y calidad y difundirla entre los profesionales e instituciones. O sea que toda esta normativa, y como yo les expliqué que en 2015 empezamos 53 profesionales, hoy somos 250 profesionales trabajando en forma mancomunada. O sea, cada uno que participa de un congreso, ustedes saben que el día sábado empezó el congreso de profesionales de SADI, referido a todo lo que son infecciones en viajes, como fue el tema de los Juegos Olímpicos, viajantes en cruceros, los problemas que ocurren. Hoy ya comenzó el Congreso de Infectología y dura durante 4 días. O sea, estamos continuamente con capacitaciones y es lo importante difundirlas. Esta jornada también se hizo con las instrumentadoras quirúrgicas, figura en el Facebook de ellos, del Hospital Argerich, y fue la jornada de instrumentación quirúrgica, la carrera de instrumentación en épocas de COVID, donde 7 profesionales, ahí está arriba Liliana Yerbasi, que es la jefa de esterilización del Hospital Austral, Marité Miranda, que es farmacéutica del Ministerio de Salud de Mendoza, la doctora Estela Maris Cuevas, que siempre la ven hablando sobre alergia, pero es un tema, como ustedes saben, por eso le hablé del látex free, o sea, las alergias al látex, las alergias a los mismos plásticos y todo lo que esto involucra. Bueno, este fototrabajo de pandemia, lo que habíamos observado con un colega, con Ricardo Díaz, un farmacéutico, es que lo publicado por SADI había tenido un error en las diluciones de lavandina. Esto recién empezaba la pandemia y donde justamente se trataba de difundir cómo diluir algo tan simple que es la lavandina, el hipoclorito de sodio, pero donde debe ser correcto. Acá también les quiero hacer hincapié, me acordé del tema del agua, otro tema que hay que hablar y que es fundamental en lo que es diluciones o el trabajo en la central de esterilización. Algunos lavan con agua corriente, por lo que tiene cloro, y si usan agua destilada tienen que tener precaución, porque siempre el agua destilada junta sedimentos y ahí se forman bacterias. O sea que el control en todos los lugares de trabajo debe ser continuo, tanto de las provisiones de agua, de los pisos, de las paredes,
de los controles biológicos que ustedes saben que se ponen en todos los lugares, bueno, en las terapias intensivas, en donde se detectan los lugares de mayor contaminación y en los quirófanos. Este es el último trabajo, el último certificado del congreso que les dije, que se acaba de hacer en Salta, y es el Congreso Argentino de Esterilización y Desinfección. Bueno, les quiero agradecer a todos y volverles a aclarar que, bueno, yo no estoy trabajando en este momento en la parte operacional de lo que es la esterilización, pero sí estar a disposición, y toda duda o consulta que tengan en base a los productos médicos en sí, que lo vamos a solucionar desde el ANMAT, desde la Dirección de Tecnología Médica, o desde las centrales de esterilización, como así también de los fabricantes y los importadores. Todo esto, imagínense que es un proceso muy largo, porque bueno, desde que ustedes hacen una solicitud de un producto médico para su área, hasta que se adjudica, o hay productos importados que todos deben pasar por la aduana y requerir la autorización previa del ANMAT. Muchísimas gracias nuevamente, y espero les haya servido y haber aclarado algunas dudas respecto al producto médico en sí y a la responsabilidad legal que todos tenemos. Gracias nuevamente. Esperen, aquí, espere que habilito mi cámara. Bien. Gracias, Claudia, muy interesante sobre todo cuando nosotros no manejamos esos temas, y conocer todo el proceso que hay detrás, ¿no? Como hablábamos de nosotros como profesionales asistenciales, en la mayoría lo único que hacemos es abrir el paquete y no sabemos todo lo que pasa detrás. Me pareció muy, muy interesante esta anécdota que fue casi por lo cotidiano que comentabas de lo del hospital, ¿no? Es decir, cómo el hospital alemán, que sos vecina, y en el que desde el acopio o el tratamiento del material, cómo influye, es decir, uno muy automatizado se descuida en esas cosas, y que es tan importante, ¿no? El acopio y la integridad de todo el packaging que nosotros muchas veces no lo vemos. O sea, nosotros, como te decía, en el servicio lo recibimos, está en algún lugar guardado, vamos y lo utilizamos, lo agarramos para utilización. A ver si hay alguna pregunta. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Tenemos el chat, vamos a ir viendo. Bueno, primero quería agradecer a Electromedi y agradecer a Claudia, excelente la disertación, una gran amiga además, por parte de Psychicare. Realmente nosotros como kinesiólogos vemos un poco de falencia en lo que es la noción de algo de un solo uso, o esterilizar o no un producto, ¿no? Entonces por eso quisimos justamente que traer este tema sobre la mesa, ¿no? Que si esterilizamos como hablábamos, ¿no, Clau? Si como vos dijiste, si ante problemas de importación como hemos tenido el año pasado, ¿no? Que ante una pandemia y en la cual hubo que reutilizar materiales que sabíamos que de un solo uso, saber con qué materiales, ¿no? Acercarnos al centro, al servicio, ¿no? Y poder coordinar entre la parte de kinesiología y el servicio de esterilización, cuál es la forma más adecuada, ¿no? Como para que ese dispositivo, como yo te decía, por ejemplo, las cánulas nasales de alto flujo, que el año pasado tuvimos una falencia importante, entonces hubo que reutilizar algo que de un solo uso, ¿no? Y esto justamente de trabajar en equipo, ¿no? De acercarnos, ¿no, Clau? Exacto, sí. Y si pueden también, digamos, conocer esa central de esterilización, sería lo ideal, porque eso les da seguridad a ustedes. Por ejemplo, nos decían justamente la cámara de alto flujo, nos decía hoy Álvaro Pizarro del CEMIC, y bueno, cómo ellos lo tratan, ¿no? Que además que lo lavan, pero después le pasan alcohol, porque el alcohol ustedes saben que es deshidratante, por eso el alcohol gel y la cantidad de alcohol que tiene que tener, que es al 70 y no al 90, porque justamente el alcohol es deshidratante, entonces se pasa por alcohol, después se pone en estufa a 60 grados, o cómo lo autoclavan, pero de cada material, de una máscara que es de silicona, o un ambú que es
de otro material, pero que ustedes sepan cómo lo están tratando. A mí me parece que, bueno, que es como más, como respetar más el producto y que ustedes se den cuenta de lo que están haciendo, de lo que están teniendo en sus manos. ¿Qué te parece, Maggie? Sí, y por otro lado también algo importante, como habíamos hablado de la parte legal, ¿no? Que a veces uno no se da cuenta que al reutilizar algo, ¿no? O reesterilizar, puede estar cometiendo una mala praxis, ¿no? Exacto. Si sucede algo, o sea, como que, ¿no? Va junto con lo otro, por eso yo les conté el caso personal. Y imagínense de una cirugía de bypass también hecha, 6 bypass porque había sido un logro, que se estropeara porque eran días sucesivos. O sea, cuando a un familiar le avisan de que va a entrar el paciente a quirófano, el paciente ya entró. O sea, solo le están avisando de que se acerque a la fundación, a la asociación, al sanatorio donde está, pero el paciente ya ingresó y bueno, y le vuelven a hacer la placa y otra vez le da blanco, porque todo es la pleura rodeado de sangre producido por el etilenclicol y la etilencloridina, que son los componentes justamente del óxido etileno. Ustedes saben que es fundamental ventear el gas, la desgasificación. Por eso cada proceso, que es la descontaminación en el lugar que se usa, como después los pasos posteriores, que es el lavado, el acondicionamiento, la esterilización, o sea, todos los profesionales tienen que ser responsables y tienen que ser además reconocidos económicamente. Porque es lo que yo también veo. No, a mí no me sirve tener un profesional acá, allá, porque se agotan y tampoco van a hacer las cosas bien. O que a veces también me duele saber que un profesional, que es un técnico de farmacia, que es el que está acomodando los medicamentos, ocupándose del material de oncología a veces, y es su sueldo es el de un empleado administrativo, no, es otra función que tiene otra responsabilidad. Entonces hay que reconocer al trabajador, a eso es lo que apunto, ¿no? Esto es más en pandemia. Yo tengo mucho contacto con el doctor Quirós a través de la pandemia, bueno, no les digo continuo, pero nos comunicamos por WhatsApp y lo admiro porque yo digo, cada uno en su rol, como es nuestro administrador, el doctor Limeres, que él fue el que dio la inauguración en este congreso de Safibi, y cada uno que ha cumplido, porque todo este proceso de autorización de vacunas, de reactivos diagnósticos, de alcohol gel, o sea, nos ha superado, y yo lo he vivido con mi hija, ella tuvo COVID en mi casa, y nos ha pasado cosas terribles, pero gracias al estar con el otro, es lo que nos lleva, por eso le puse esa palabra japonesa, pero que de la crisis saquemos lo mejor, que ya el cambio ya se produjo, y que a partir de acá, digamos, bueno, vamos a trabajar diferente. Y lo más importante es la capacitación, sin duda. O sea, lo único que nos va a sacar adelante es la educación, la capacidad, el trabajar con el otro, así como hacemos con ustedes, con Maggie, que gracias a Maggie tuve la oportunidad de conocerlos. ¿Algo más? Sí, Claudia, gracias, Maggie. Tenemos unas preguntitas en el chat. Ayelén pregunta, su comentario dice, para los kines es muy importante esta área, y más los que estamos en UTI. Gracias. Seguramente te voy a consultar, Claudia. ¿Un correo, algún número para contactarse? No sé si después querés dejar algún contacto para que nosotros lo podamos compartir, si te quieren hacer alguna consulta. Norma, aclararles que, bueno, que por supuesto esta charla queda a disposición de todos. Exactamente. En la conferencia está el mail, y lo vuelvo a repetir, claudialugea@yahoo.com.ar, ya lo escribimos. Bien. Y mi celular, que se los dejo, es 155-488-3431. Repito, 155-488-3431. Y ojalá quieran incorporarse a esta comisión de seguridad de pacientes. Y vamos a trabajar juntos y mucho, porque cada uno aprende del otro. Por supuesto. Otra consulta, dice personal, Andrea. Dice, soy enfermera neonatal y tengo una pregunta personal. Me coloqué un implante dental en agosto y la etiqueta dice que vencía en mayo y que había sido desinfectado con el sistema Gamma. Cuando me comuniqué me dijo que no importaba, sino que si no fue abierto antes. A ella le preocupa porque estuvo en tratamiento por cáncer y que se debe preocupar, consulta. Bueno, no, preocuparte no, afortunadamente los plazos de vencimiento tienen un margen, o sea que
te dan una ventana, que si de mayo a agosto no es tanto el tiempo, pero que bueno, que sí que hagas un seguimiento. Y por eso siempre, como ahora con las vacunas, cuando uno se va a dar una vacuna, tiene que fijarse la fecha de vencimiento y decirle, no, esto, doctor, no va. Todos nos preocupamos y tenemos, yo les cuento ahora, conozco una azafata, y justamente del implante mamario que tiene, el médico le dijo, acércate porque me da un cultivo. Y es normal que en los implantes se formen esos biofilms. Pero ustedes, yo he leído hoy sobre los biofilms, y bueno, tienen que darle antibióticos intravenoso en forma general, y una vez que tiene el cultivo de laboratorio, ahí le va a dar el específico. O sea, no es para que te preocupes por esto, pero sí que hagas un seguimiento. Y si querés, bueno, también por privado me escribís y te pongo en contacto con alguna colega odontóloga de confianza. O, bueno, el caso tuyo, si querés también, yo formo parte del foro de oncología, así que estoy con el doctor Balbiani y todo el grupo de oncólogos, así que por supuesto que a disposición. Gracias, Claudia. Claudia María González pregunta, ¿cómo se desinfecta un laringoscopio? Tema ese. Sí. Bueno, la desinfección siempre es por desinfectantes de alto nivel, por eso yo lo que les decía, y el tema es el tiempo y cuándo, y bueno, y cada tipo de producto médico. Maggie. No, sí, porque es un tema porque siempre cuando el endoscopista va a hacer, que no es del lugar, ¿no? Y va a una terapia, lo desinfecta con años, ¿sí? Con detergente enzimático, lo limpia con agua, después, bueno, lo utiliza después nuevamente y después lo lleva a su lugar de esterilización, ¿no? Donde él trabaja, ¿no? Pero bueno, es un tema cuando el endoscopista va a otro centro de terapia, ¿no? Exacto, sí. Lo fundamental es el tiempo de donde lo va a procesar, el tipo de detergente que va a usar y la limpieza, porque como decimos, después, si es limpieza manual o cómo se hace, pero lo fundamental es la limpieza correcta del producto. El control que hacen ustedes y que realmente se conozcan bien sobre los desinfectantes, que es otra área y que si quieren también podemos dar una charla después. Pero hay que profundizar en los laringoscopios, sí. Por eso yo también les hablaba de la artroscopía, y es lo que me decía este farmacéutico. ¿Qué pasa con los shaver? Que bueno, que lo llevan de un lugar a otro y se van oxidando, van perdiendo los filos y al final después no pueden ni sacar el tejido o los ligamentos a los huesos, ¿no? Pero hay que hacer un control exhaustivo del procedimiento, sí. Bien. A ver si hay alguien más que quiera aprovechar y hacer alguna consulta. Acá María Teresa dice, excelente exposición Claudia, muy enriquecedor los aportes, Marité Miranda. Amiga. Andrea, los amigos de Mendoza. Sí. Muchas gracias por la aclaración del implante, dice Andrea. Por favor. Andrea, que se comunique a posteriori de la charla, porque bueno, vamos a seguirlo. Te hago una pregunta, Clau. Un paciente en terapia intensiva, ¿no? Con aislamiento de contacto, uno trata de ingresar los materiales adecuados o los que va a necesitar, ¿no? Pero a veces ante una emergencia en la cual a veces uno tiene que entrar con varias cosas, por ejemplo, distintas máscaras para BNI o distintas partes de un respirador, porque uno está probando ante esa emergencia, ¿no? Si uno abre, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un determinado dispositivo, ¿no? Lo abre al paquete, ¿sí? Y no lo usa con el paciente, simplemente lo abre, pero al final no se usó y se saca de la habitación. ¿Qué hay que hacer con eso? Bueno, eso es lo que van a tener que hablamos antes, o sea, eso van a tener que justamente reesterilizarlo o el procedimiento que tengan que usar, pero el producto se puede volver a usar en otro paciente o en el mismo. O sea, van a avisar y con una notificación a la central de esterilización de que el producto no ha sido usado, porque no está contaminado,
pero, o sea, no está contaminado con los gérmenes del paciente, sí con lo del ambiente, pero que va a tener que ser reprocesado. Pero todo tiene que ser documentado, y como les digo, obviamente que se vuelve a usar porque ese producto no está vencido. ¿Mm? Sí, sí, sí. Y ahí también me acordé el tema de que ustedes usan mucho los conectores, que a veces, como me decía Álvaro, que a veces el problema de los conectores es que no se pueden reprocesar todo el equipo más de 3 veces porque el plástico justamente los deteriora y no pueden insertarse. Todo eso en la práctica es lo que van viendo, porque por eso es que hablamos de la trazabilidad, del seguimiento, el follow-up, de lo que pasan con estos productos. ¿Mm? Pero esos son ustedes los más conocedores de qué es lo que ocurre. Hoy un cirujano cardiovascular también me planteaba con una válvula cardíaca que es fabricada de fabricación nacional, y los cirujanos tienen problemas. Entonces pasó mucho tiempo y le digo, ¿reclamaste? No, no quise molestar más a tecnología médica. No, justamente, si él tiene un problema y dice que no hay seguimiento con esa válvula, es donde tienen que seguirlo para que se tomen medidas. Fíjense que a mí me pasó con también apenas comencé a trabajar en ANMAT, unas válvulas brasileras, las HPV Plus, y el médico del Hospital Argerich, el doctor Cianciulli, venía en forma continua a pedirme que se retiraran del mercado esas válvulas porque los pacientes se morían por el problema de la válvula, que tenía fallas mecánicas. Entonces yo fui al congreso de él, al de cardiología, y justamente pedí a las autoridades, y sí, se retiraron del mercado. Lo fundamental es eso. Cuando hay un problema con un producto, se debe estudiar, se debe analizar, y si es necesario, se retirará del mercado. Aunque, yo les digo, aunque sea un producto simple, que ustedes dicen, uy, que también me pasó, un sticker de una golosina a un niño lo puede matar, porque puede tener un compuesto bencénico, aromático, entonces no importa la cantidad de casos, hay que ver la falla del producto, ¿ok? Bien. La tecnovigilancia. Gracias, Clau. Una pregunta de Ana María. Sí. Dice, buenas tardes, soy técnica en esterilización y quisiera saber dónde se puede recopilar la información que brindó, ya que en el nosocomio en el que trabajo, el farmacéutico y el jefe de esterilización no se ponen de acuerdo con los materiales de reuso, por ejemplo, tubo endotraqueales. Bueno, ahí, por eso es lo que te digo, tu nombre, espérate que te miro, Ana María. Ana María. Bueno, un gusto conocerte, y es lo que te digo. A veces, si ellos no se ponen de acuerdo, vos tenés que acudir realmente a los médicos que a los usuarios. ¿Quiénes son? Como te dije yo, el anestesiólogo, como en este caso el doctor Escabuso, con su vasta experiencia en el Hospital Alemán, y bueno, y él puede decir por qué sí o por qué no, una determinada. Como él me dijo, los tubos corrugados no se resterilizan, porque son difíciles. Además, los tubos largos para lo que es por ejemplo, un procedimiento de peróxido de hidrógeno, que no entran y que tienen que tener un diámetro determinado en el ancho, en el largo, entonces es más caro a veces reprocesar que usar un producto médico. Y si son corrugados que quedan gérmenes en esos recovecos, es donde no lo puedes usar. Una de las farmacéuticas que también te puedo poner en contacto es la doctora Robilotti de Swiss Medical, ella también es la jefa del sanatorio también de Miroli, otras colegas más como es la jefa de esterilización del Hospital Británico. Entonces, tenemos la suerte de tener profesionales muy capacitados acá en la Argentina, a nivel país. Entonces, hay que, es lo de siempre, como digo, el seguimiento, el follow-up. ¿Qué pasó con este producto? Si se usó, se reusó, y qué problemas tuvieron. Y a nivel país completo, les digo, porque en Río Grande tenemos un colega también farmacéutico trabajando con vasta experiencia. Así que escribime, contactame, y yo te voy a poner en contacto con los profesionales que te van a poder ayudar en tu duda. ¿Te parece? Sí, además, o sea, reutilizar un tubo endotraqueal o una cánula de traqueostomía, no solo pensar en el cuerpo de la cánula o del tubo, sino también en el balón de neumotaponamiento, ¿no? Que ahí va a ocasionar de que capaz no me haga un buena cocción, cada buen sellado, el ácido anómico con la tráquea, ¿no? Entonces ahí voy a tener complicaciones peores y neumonía asociada a la ventilación mecánica, que lo que voy a ahorrar por adquirir más tubos endotraqueales o cánulas de traqueostomía, ¿no? Yo creo que a veces
hay que gestionar adecuadamente, ¿no? Porque a veces si uno, y tener idea de esto, como vos decís, claro, ¿no? Hasta cuándo sí o cuándo no, en qué producto, ¿no? Precisamente. Pero hay que gestionar y como decimos, de acercarse a gente que sabe y con conocimientos de estas cosas, ¿no? De estas con la experiencia. Lo que más Exacto. vale es la experiencia práctica, porque lo que han tenido con los pacientes y los problemas que se han ocasionado. Por eso también, ahora que vos estás hablando, Maggie, me acordé del congreso de Salta. Habló el doctor Gutkin, que es el jefe de microbiología de la facultad, y él tocó el tema de los barbijos. ¿Qué pasa con los N95? ¿Qué pasa con los KN95? ¿Hasta cuántas veces se pueden reusar? Ustedes saben que no hay pruebas acá de fit test. O sea, no se sabe, no hay pruebas de ajuste con los barbijos. Entonces lo que se quiere hacer es justamente controlar, ya sea desde la CONEA, desde el INTI, pero ver qué pasa. Y donde ustedes realmente se les hacen bolsas en la cara, es donde le está entrando el aire por el costado. Entonces no tienen el ajuste necesario. Y él dice que hasta 5 veces, y se ve que pierde un 70% el ajuste del barbijo. Por eso esto es lo importante también, como yo les digo, de actualizarnos de los congresos, de escuchar, y esto de trabajar en conjunto. La suerte es esto, este contacto, o sea, el kinesiólogo, el farmacéutico, el enfermero, fíjense, y ahí es donde decimos, bueno, pero ¿por qué? Y cada uno va a dar su opinión y vamos a sacar, y siempre hagan una, ¿cómo les puedo decir? Una minuta, o de esas reuniones todo se dejar por escrito, eso es la parte legal. Las palabras se las lleva el viento, entonces quiénes participan, quiénes opinan, y se hace esa minuta de la reunión o del contacto que tienen con qué profesionales han hablado y han tenido el aval. Eso es importante. Y ahora tenemos el contacto, como le dije, desde hoy con la sociedad, con la Academia Argentina de Cirugía. Hoy he hablado con el doctor Pablo Fernández Neri, y bueno, y él está a disposición de toda la colaboración. O sea, nosotros a veces tenemos los cirujanos son, ¿cómo les puedo decir?, más instantáneos en las respuestas, en los contactos, pero realmente son tan amigables los oncólogos. Entonces, llegar al profesional, y como me pasó a mí, decirles qué le pasaba al cardiovascular, pero era tan sencillo de que a nadie le había manifestado que se le soltaba la cola del apósito. Entonces acérquense y vayan a la central de esterilización, y si no se ponen de acuerdo, hablen con los dos juntos y lleguen a un consenso. Bárbaro. Y también una de las cosas, me parece fantástico esto de decir acercarse y compartir la experiencia nacional, ¿no? Entre comillas, porque hay mucha evidencia en el exterior que muchas veces no es transpolable a nuestro medio, donde nosotros no tenemos los mismos recursos económicos que tienen la salud de Estados Unidos, Europa, y también muchas veces la calidad de los productos, que no es lo mismo. Entonces, es decir, poder hacer nuestra experiencia y compartirla desde lo empírico, ir construyendo nuestra propia evidencia y ayudándonos. Exacto. Y además también elaborando trabajos, porque nos animemos a publicar, a estar en los congresos, pero con trabajos elaborados por nosotros. A veces nos cuesta, y bueno, y también para eso estamos, ¿no? Para poder enseñar a hacer un trabajo científico. No es complicado, cuando uno empieza a hacer un trabajo científico son muy simples, pero hay que seguir la metodología, o sea, establecer llegar a la conclusión, la metodología, la discusión, pero bueno, todo tiene una práctica. A mí me lo dijo una vez un director técnico de Russo Cefa, que fue mi primer currículum. Y me dice, Claudia, nadie nace sabiendo, y es así. O sea, ser humildes, y la humildad es de preguntarle al otro. Sí. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Le haya quedado alguna duda? Levante la mano. Bien. Parece que por ahora quedó todo muy claro. Maggie, no sé vos qué... Sí. Realmente es interesantísimo el tema. Hay tantas cosas por preguntarte que creo que no alcanza el tiempo. Es decir, para los otros que no tenemos esta experiencia y el conocimiento que tenés vos respecto a todo lo que es la esterilización, los productos, la parte legal también, ¿no? Que comentaba Maggie, comentabas vos, que muchas veces uno
por la falta de recursos utiliza o reutiliza o está en un medio donde tiene esto. Como también uno tiene que tomar conciencia de que también es, no digo cómplice, sino que es responsable de esto, porque es el ejecutor. Exacto. Y además el consentimiento del paciente. Nunca nos olvidemos que es la ley 26.529 del 2009, pero que realmente el paciente debe dar su consentimiento si se rehúsa o no se rehúsa un producto, ¿no? Sí. Cosa que nunca le preguntamos, ¿no? Al paciente. Ahí está, pero por eso te digo, al familiar o al paciente, porque cuando los problemas ocurren, y el paciente además ustedes saben que es dueño de su historia clínica, así que cuando viene una investigación, como pasó con la periodista Pérez Volpi, o todo lo que nos ocurre, ahí nos damos cuenta de los riesgos. Entonces que nunca sea tarde. Tal cual. Yo, o sea, me gustaría mucho que los kinesiólogos se acerquen y que tengan noción de los distintos métodos de esterilización, que se acerquen al servicio de esterilización, que se acerquen también a la enfermera de infección, de detección de infecciones, al sector, porque si no es como que a veces actuamos o por ejemplo esto de que abrimos un paquete y lo dejamos adentro de la habitación y a sacarlo, como vos decís, Clau, para volver a reutilizarlo, ¿no? Y esos pequeños detalles hacen para que justamente podamos trabajar mejor y con más materiales, ¿no? Eso es lo principal. Pero bueno, excelente la charla, Clau, realmente la idea es justamente generar esta semillita para que los colegas comiencen a acercarse a la parte de esterilización y empezar a tener conocimientos, ¿no? Así que te agradezco mucho, Clau. A vos, Maggie, ha sido un gusto enorme y bueno, a disposición siempre. Muchísimas gracias. Esta charla va a estar subida en el canal de YouTube de Electromedic. Gracias, Claudia, gracias por estar a disposición, de haber dejado tu contacto para que te realicen o saquen las dudas, así que muchísimas gracias, un placer tenerte, gracias Maggie por acompañarnos también, y bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias a los asistentes. Gracias.